los viernes se nos alegra el corazón cuando tenemos aquí al maestro Eduardo Hernández Molinar. Con gusto, amigo de Noticieros Cable RB y amigo de todos nosotros, maestro, un gusto. No, más a mí me da gusto venir aquí todas las mañanas. Y aparte todo, no nos cobra, que es lo bueno. No, bueno, es que digo, no, lo que a uno le gusta hacer lo hace con todo gusto y sin ningún interés, al contrario. Por supuesto. Fíjate, yo siempre he dicho que esto que platicamos usted y yo es una terapia. Sí, es una terapia. Nos fortalecemos. Claro, y aparte creo que son datos que aportan a la sociedad y aparte de la gente luego le gusta. Oiga, hoy vamos a hablar a 2 días de que haya aniversario nuevamente de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hablaremos de ella. ¿Qué? ¿Seremos el país que tengamos más constituciones, yo creo que en la historia o qué? ¿Por qué hay que cambiar la constitución? No cada rato, pero pues, ¿cuántas constituciones tenemos, maestro? Bueno, hemos tenido formalmente 5. Formalmente 5. La última, la de 1917, promulgada en la ciudad de Querétaro, en el Teatro de la República, por Venustiano Carranza a las 5 de la tarde, esa fue la última y la hemos modificado 600 veces. 600 veces, a lo mejor más de 600 veces, para que se dé una idea. O sea que casi hemos hecho otra. Pues fíjate que a lo mejor la volvemos otra vez a restaurar. Y también es cierto que ahora sí que la sociedad ha estado modificándose, no cambiando, modificando muchas cosas, y eso tiene que estar al alba, ¿verdad? La Constitución es nuestra carta magna. Así es. Decía, por ejemplo, en la Constitución de 1912, decía que tiene que haber libertad y muchas cosas, ¿verdad? Ajá, y a veces nos cuartean, hasta usted o a mí nos cuartean nuestra libertad, sí, y claro. es lo que todavía no aprendemos a hacerlo. Y es la realidad de las cosas. Sin embargo, hablar de la última o hablamos de la primera, como quiera. A ver, pues vamos a meternos las 5 primero. Bueno, la primera, historia, ¿cuántas fueron? Bueno, 5. Oficialmente 5. Sí. La primera fue en 1912, con la Constitución de Cádiz. Ahí nada más se habla donde se da la libertad así de México, ¿verdad? O sea, ¿sabes qué? Ya no dependes de España. Ahora México va a tener sus propias leyes y reglas, pero no dijeron cuáles son. Así es. Eso es lo interesante. 1912, en esa, por ejemplo... 1812, esa de 1812 se escribió, ¿sí? En España, no en México. Sí. Eso llama la atención porque si se escribe en España, pues en España no saben qué tenemos aquí o qué nos falta o qué nos sobra. Por eso este asunto de que la independencia más bien se forjó de un tema de mestizos, ¿no? Perdón, sí. de criollos. De criollos y mestizos. Criollos y mestizos, ¿no? Sí. Y de más intereses de españoles por liberarse de la propia España, ¿no? Pero fíjate que hubo en esa revuelta en 1812, hay un mexicano que se llama Manuel Ramos Arizpe. Sí. Ramos Arizpe fue el que de alguna manera estuvo guiándola para que de alguna manera se empezara ya a fraguar después de la independencia en 1810. Así es. Y eso ya viendo que la esclavitud, que la católica, la religión única, que ya no va a haber injusticias sociales. Bueno, más que nada eso trataba la Constitución de 1812. O sea, una constitución sin que hubiera país todavía. Sí, exacto, todavía no. O sea, todavía no, fue hasta 1821 cuando nos dan ya, ahora sí, la Carta de Liberación ya formal. Ajá, ¿sí? Ajá. Pero Miguel Ramos Arizpe fue el que de alguna manera apoyó a que se hiciera esa famosa carta para que de alguna manera ya México ya tuviera su propia independencia y no estar dependiendo de otros. Así y recordar que en aquel tiempo había reinos. Había reinos, que el reino de Santander, que el reino de la Nueva España, y había reinos en toda la República Mexicana, y así seguía. Inclusive aquí teníamos un virrey en San Luis Potosí, que el último virrey, bueno, de los últimos virreyes fue en México. En México. Sí. Aquí en San Luis Potosí fue Calleja, ¿me entiendes? Que Calleja creo que fue el último virrey y todavía dependía de la corona española. Lo que se hacía el virrey se hacía en su territorio. Eso era. Llegó la Constitución de Cádiz en 1800 y ya los virreyes ya se fueron para sus casas o ya se fueron les quitaron este poder, ¿no? Un cambio político en ese sentido. Un poder muy bonito, porque yo digo, ser virrey vamos a hablar de 5 estados, por ejemplo. Imagínate gobernar 5 estados y hacer lo que tú, minas, impuestos, o sea, tú podías modificar todo lo que tú quisieras. Así es, de esta forma. Segunda constitución. Segunda, la de 1814. Ajá. Bueno, que no fue una carta de Apatzingán,
Sí, Sí. un 22 de octubre. Bueno, aquí Ignacio López Rayón y lo que es José María Morelos. José María Morelos, inclusive los sentimientos de la nación, ¿te acuerdas? Los sentimientos Sí, de la claro, nación, que era inclusive querían hacer constitución. Bueno, pues ellos de alguna manera buscaban la forma de que la soberanía, ahí, ¿qué era lo más importante? Que la soberanía era del pueblo. El pueblo era el máximo jerarca de todo, o sea, haz de cuenta como las asambleas. La asamblea es la que tiene la última palabra, y otro, por ejemplo, ya hablaban de juicios. De hacerle un juicio justo, ¿me entiende? Respetar su libertad. En esta constitución hablaban también de eso. También hablaban un poquito del respeto a la propiedad. Antes no respetaban la propiedad. Esto es mío, ya sigue siendo mío, ¿verdad? Entonces, ya en 1814, José María Morelos y Pavón, Ignacio López Rayón, ya empieza a modificar un poquito, ¿verdad? Con esta carta, y eso se cunde lo de 1812, que si del 14 al 12 fueron 2 años, pero vieron que no hubo ahora sí una sinergia entre las dos. Bueno, vamos a empezar a modificarla despacito, y se ha ido modificando de esa forma, ¿eh? Ya después fue la de 1821, que unos dicen que fue en agosto de 1821, otros dicen que fue el 27 de septiembre de 1821 con la firma. Bueno, en 1821, por ejemplo, ya el plan de Iguala, esa es de alguna manera la que da el detonante para que se forme esa constitución en 1821. Fíjese, lo que acaba de decir es muy clave luego en el estudio de la historia. La gente se clava en las fechas, ¿no? Y lo que hay que clavarse es en los momentos históricos, ¿no? Sí. Más que en las fechas, ¿no? Sí. A ver, dígame usted, ¿qué fecha fue la de 1921? Pues está en duda, pero ocurrió esto. Con que eso supieran nuestros jóvenes, otro país seríamos, ¿no? Sí, por ejemplo, 1821, por ejemplo, el Tratado de Córdoba, inclusive hubo un fernandense que estuvo por ahí involucrado, que es Zenón Fernández. Sí, claro. Entonces, para 1821 ya había 3 constituciones en México, sí. Y apenas estábamos naciendo como país. Sí. Sí. Inclusive, de alguna forma, el pueblo mexicano estaba, mejor así, pues nos convenía de alguna manera juicios justos, libertades, no aprehensiones, la propiedad, por ejemplo, iba a ser tuya, si es tuya, si estaba tu nombre, ya nadie te la puede quitar como antes. Así es. Había libertad de expresión, también empieza allí. Claro. ¿Me entiendes? Libertad de imprenta que le llamaban en aquella época. Así es. Sí. Oiga, pero qué terrible para México todo ese siglo, ¿no? Desde 1821 hasta la aparición quizá de don Benito Juárez, ¿no? Del 57. Que ese es el otro gran momento del país, ¿no? La penúltima constitución en 1857, cuando Benito Juárez le quita el poder al clero, por ejemplo. Lo más importante, bueno, no sea si sea en aquel tiempo lo correcto o lo incorrecto, no somos nosotros que juzgarlo, pero él le quitó ya el poder al clero, dijo, ¿sabes? Al contrario, hasta le quitó las propiedades y las empezó a vender al buen post. Bueno, también es bueno, dijo, ya el clero ya no. Porque el clero en aquella época, que a la fecha sigue siendo lo mismo, le quitó la educación, le quitó varios privilegios que tenían el clero en aquella época. Inclusive el gobierno apoyaba al clero, antes del 57 apoyaba al clero. Sí. Porque inclusive en la de 1821, por ejemplo, decía que la única religión autorizada era la católica. Llega el 57, Benito Juárez, pero no, vamos a darle chance a las demás religiones. Libertad de culto. Libertad de culto. Y es donde llegan llegan en 1800 más o menos a México los famosos testigos. Bueno, no testigos, los protestantes, por ejemplo. La Escuela Reformada de Cristo. ¿Verdad? Como el culto aquí en Río Verde. Sí, claro. Aquí llegan 1880, casi a los 1890, llegan aquí. Si todo eso no hubiera sido posible sin Benito Juárez, ¿no? No los dejan entrar. No los dejan entrar. Sí. Efectivamente, tienes toda la razón. Y ya a la fecha tenemos cerca de 8,000 cultos diferentes o 8,000 religiones diferentes en toda la República. Sí. Ya de unas se hicieron 50, otras hicieron 100 y así hubo de alguna manera muchas religiones. Así es. A la fecha. Pero hay un solo Dios, ¿no, maestro? Pues sí, porque en 1800, por ejemplo, en 1854, pues siempre se habló que no hubo esclavos aquí en México. También Benito Juárez dijo que no haya esclavos, mejor, y que todos sean libres. Llegando a México, a libertad. Cosa que a lo mejor en Estados Unidos no es igual. Sí, claro. Porque hay paredes y hay, cosas por el estilo. Y la Iglesia Católica tampoco va a ser la que va a predominar. Sí. Inclusive los obispos de aquella época, los arzobispos, yo me acuerdo de Montes de Oca, por ejemplo, que vivió esta etapa un poquito, decía que él no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque los obispos en aquella época tenían mucho poder. Por darte un ejemplo muy claro,
¿me entiendes? El obispo de Rojo Beira, por ejemplo, que fue inclusive gobernador de las Filipinas y que tuvo cerca de 8 haciendas aquí en San Luis Potosí. Y créeme que el obispo tenía mucha riqueza, muchísima riqueza, y se les expropió todo. Así es. Hasta ahí el ganón fueron los barracanes en Ciudad del Maíz y en Río Verde. Sí. ¿Ya? Gracias a que Benito Juárez en el 57 dijo, vénganse para acá, ¿no? Sí, ya a Río Revuelto, ¿no? Sí, y eso sucedió en 1857. Benito Juárez fue muy tajante con el clero. Y la masonería, de alguna manera, con todo respeto, ¿verdad?, empieza a cobrar más auge. Así es. A nivel nacional, Así muchas es. logias, por ejemplo. Y para ser en aquel tiempo, estar en la logia, pues, o ser masón, ¿verdad?, pues no era cualquier cosa, era una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque nuestro presidente en aquella época, pues, le gustaba que hubiera gente muy capaz, inclusive con hacer cosas buenas, difundir, vincular lo que es el conocimiento, y qué mejor que por medio de las logias. Por supuesto, que luego siempre fueron muy estigmatizadas, ¿verdad? Yo todavía me acuerdo de hace unos 30, 40 años que pasaba ahí por Leres Potosinos yo y aguas ahí porque se reúnen, no sé qué. Y que no hay ventanas, y que no hay puertas, Ajá, y sí. que hay subterráneos. Bueno, son especulaciones Sí, de la gente, especulaciones. créeme. Pero a lo mejor... ¿Tú no eres masón? ¿Tú eres masón? No soy masón. A lo mejor algún tiempo me hubiera gustado ser masón para poder transmitir las experiencias que tenemos todos los días. Saludos a los amigos masones, por cierto, que ya cada vez están más abiertos, ¿no? Bendito Dios. Está bien, ¿no? No, a mi maestro, por ejemplo, a varios maestros amigos míos. El maestro Darío Hernández. Sí, fue un abrazote para el viejón ese. Le mandamos un saludo. Sí. Que ya hace mucho que no nos manda mensaje. Ah, caray. Maestro, y luego pensábamos que ya con la del 57, pues ya el país estaba ya equilibrado, era como se necesitaba, pero llega la gran transformación de la Revolución Mexicana, ¿no? Sí, eso fue el detonante. Ya no había tanta libertad, ya no había nada de lo que había platicado el señor Benito Juárez. Sí, como que parecía que era una utopía lo de Benito Juárez y las condiciones que empujaron la revolución tumbó esas garantías del 57 porque pues no las había. No funcionó la Constitución. No, inclusive muchos potosinos estuvieron ahí en Querétaro el 5 de febrero. Por ejemplo, estaba Graciano Sánchez, que por cierto vivió aquí en Río Verde, en la calle 5 de Mayo. Él fue uno de los invitados de honor para esa convención de la Constitución. Estuvo Saturnino Cedillo, también estuvo ahí, Soto y Gama, por ejemplo, y otros liberales de San Luis Potosí, Estrada, por ejemplo, también estuvo ahí. Y ellos hicieron de alguna manera que la Constitución de 1917 pues estuviera, ahora sí que en su momento, a la orden del día. ¿Por qué? Porque ahí llegó el artículo 127, por ejemplo. Sí. Oiga, llegaron los únicos 3 artículos que nos enseñan en la primaria, ¿no? Ándale, como cosa que hace cuenta como que lo dijiste adrede, pero sí es cierto. ¿Son nomás los 3? Pues sí, porque en aquel que si hablas del 127 que de un trabajo digno, pues antes no había trabajos, o sea, ahora sí. Oiga, pero sí, ¿no? ¿Cómo es la educación primaria, no? Como que mantiene a los niños así, ¿no? Porque era el 3, el 27 y el 123. Esos 3. Y el dígame cuál es el 5, pues sabrá Dios. Y dígame cuál es el artículo 11. No, nada más nos aprendíamos 3, maestro. El de la educación, el del trabajo y el del campo. Y el del campo, la libertad, sí. Lo que son ahora los ejidos. Fíjate, bueno, ahorita que tú hablas de esos 3, y si eres curioso, en aquella época siempre nos ponían en el examen. ¿Te acuerdas? A ver, ¿qué decía el artículo 3? No, pues, ¿y qué decía el 123? ¿Y qué decía el 27? Y ya sabías que si te las aprendías, pues tenías palomita, sí. Y si te ponían 20 preguntas, pues ya vas ganando, ¿verdad? Por supuesto. Pero pues pregúnteme, ¿cuál es el 125 o el 100? Pues, o el 5 que tú dices, o el 7, o el 10, cualquiera otro. Está mal que, bueno, los abogados la manejan muy bien, aunque algunos abogados no mucho, pero está mal que no sepamos la mayoría de los mexicanos la Constitución, maestro. Sí, fíjate que sí, yo lo veo, sería muy interesante que la conociéramos porque nos daría otra mentalidad en cuestión de justicia. Sí. Y la jurisprudencia no es otra cosa más que la pura Constitución. Así es. Con todas las cosas buenas o malas que tiene. Y si la Constitución nos dice, nos marca algo, y un niño de 12, 15, 18, el año que tú quieras, la conoce, sabe cuáles son sus derechos. Pues sí. No hubiera tanto conflicto en la calle, a lo mejor, por parte de otras instancias. Ya sería nada más, o sea, yo conozco mis derechos. Así es. ¿Sí? Como cuando te bajan de un carro, por ejemplo, no te tienen por qué bajar de un carro. ¿Por qué no es porque sí? No. Tiene que traer ahora sí que
una orden del juez y no sé qué cosa para poder bajarte, ¿no? Así es. Entonces hay cosas que sí, pero fíjate que de alguna manera vinieron a beneficiar a mucha gente o a perjudicar, cuestión de enfoque. Hablar, por ejemplo, del 27 o hablar del 123, por ejemplo, que nos habla de la propiedad de las tierras, ¿sí? Pues ahí se nacieron los ejidos, las colonias agrícolas, por ejemplo, las cooperativas, que aquí no vimos mucho las cooperativas, pero en otros lugares como en Michoacán había cooperativas agrícolas. El Lázaro Cárdenas del Río en aquel tiempo, que fue presidente municipal de 1934 a 1940, en ese ínter hizo muchas cooperativas. Inclusive, si tú recuerdas que hay una cooperativa que había de refrescos. Ajá. Sí, Boeing, ¿no? Bueno, Pascual. no era exactamente esa, la mejor, esa fue posterior. Correcto. Pero así como esa, en su tiempo de Lázaro, Hubo muchos. Muy socialista el asunto, ¿no? Bueno, no, ya tú lo dijiste. Pero fíjate, eso que tú dijiste, esa palabra. Sí. Lázaro Cárdenas empoderó a muchos trabajadores, que a lo mejor con el tiempo pues fue degradándose cada poquito más. Pero sí hubo ese tipo de apoyos, ¿me entiendes? Oiga, y la del 17 es la vigente. La vigente. Toda parchada. Pues 600 veces le hemos echado una remadadita, cuando menos una cosita chiquita, pero pues más de 600. Y si tú checas la Constitución de los Estados Unidos, creo que se ha modificado 3 veces. Sí. Y eso fue después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues hablaba de los señores que tienen, cosas así, ¿verdad? O hablan de los dineros, por ejemplo, ¿verdad? Donde ya la propiedad ya en Estados Unidos es muy diferente a la de nosotros. Aquí la tierra es de la nación, que el agua es de la nación y que todo. Allá no, por dar un ejemplo. Y la gente lo dice muy claro, ¿eh? Y nos llama la atención, que dice, bueno, puta, ¿cómo que tienes un pozo? Sí, tengo un pozo petrolero ahí en Texas. Y con eso vivo muy bien, o sea. ¿Desde cuándo lo tienes? Pues yo lo tengo yo creo que desde 1800, mis abuelos, mis tatarabuelos, y todavía seguimos viviendo de eso. Sí, aquí en México somos raritos, maestro. Bueno, somos diferentes, mejor. Bueno. Sí, somos diferentes. Pero sí pasa eso. Somos muy patriotas, ese patriotismo, quién sabe a dónde nos lleve, ¿no? Es que la educación es laica, ¿no? Y los maestros no tienen que hablar de religión, los gobiernos no tienen que hablar de religión. Ya lo habíamos platicado aquí, ¿no? Sí. En Estados Unidos el presidente dijo aquí, juro por Dios que voy a hacer un buen gobierno, ¿no? Sí. Y que no vamos a hablar de sexualidad mucho, y que no vamos a hablar de varios temas que de alguna manera son ofensivos, o a lo mejor para mucha gente no, temas. Y a mí sería muy bueno abrir el panorama, lo que es. Así es. Y ahora con este asunto de la Cuarta Transformación, pues sí se ha hablado en el debate nacional de la posibilidad ya no se va a dar, de una nueva constitución. No, bueno, todavía, quién sabe, todavía le faltan. Recuerda que hasta el último día el señor tiene. Como el béisbol, ¿no? Sí, ándale, como el fútbol también, ¿no? Sí. Entonces, sí, no sabemos que a lo mejor, ojalá mejor va a ser para bien. Puede ser. O a lo mejor puede ser para no tan bien, pero vamos a vivirlo. Y eso sucede cada final de sexenio, ¿me entiendes? Hay cosas que de repente, oye, pero eso no estaba en el escrito, como dicen ustedes, aquí en el este. Sí. Y la gente lo dice muy claramente. Pues lo que es un hecho es que si nosotros como mexicanos respetáramos la Constitución y respetáramos lo que dice la Biblia, otro cuento nos cantábamos. Espérame, que no nos aprendiéramos todos los artículos. Sí. ¿Me entiendes? Que nomás nos aprendíamos la mitad, te aseguro que nuestra cultura, y hablo de cultura porque la palabra cultura significa que tú cultives algo y lo pongas a la práctica, y de ahí saques frutos y lo transmites de generación en generación. Imagínate que los niños de 6º año se aprendieran los artículos, a lo mejor no todos, Sí, claro. sino podemos aprender lo que más te interese a ti. Dejárselos a libre albedrío. Que el 23 te interesa, pues léelo bien. ¿Cuántos artículos, cuántos de los capítulos, cuántos párrafos hay? Bueno, léete. Así es. Apréndelo para que mañana pasado que andes en la calle o que estés con tu familia, con tu sociedad, pues sepas a qué tengas derecho. Así y eso sería muy fabuloso, ¿eh? Sí, que tenga las bases de la convivencia social, ¿no? Que son, pues, finalmente las leyes, lo que tú dijiste, que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. Bueno, qué bueno que al gobierno del Estado, al gobierno federal, las escuelas particulares están regulando el mercado de la educación. Así es. Imagínate si no. ¿Tú crees que el Estado podría con todo esto? Sí, no, imposible, ¿no? Imagínate que no tuviéramos universidades autónomas o privadas o todo eso. Creo que sería un conflicto para el gobierno tener esos tipos de educaciones. Por supuesto. Sobre todo eso. Pues bueno, pues reflexiones sobre la Constitución ahora que pasado mañana, pues va a estar ahí el presidente de la República, como siempre, como cada año, en Querétaro, ¿no? Donde
el constituyente del 17 eligió esa ciudad emblemática también de México para promulgar una nueva constitución y ya han pasado entonces pues más de 100 años más. Sí. 105, 106 para ser exactos. Y recordar que varios potosinos, por ejemplo, ahí estuvieron en la convención de ahí de Querétaro. Y refugienses, me dice. También, mucha gente. No, pues es más que fueron a Querétaro muchísima gente de Saturnino Cedillo. Y créanme que Saturnino Cedillo, bueno, no es porque le dé coba ni nada, pero él tenía mucha gente que decía, vamos a repartir las tierras como se merecen. Así es. Y sí, y de alguna manera se cumplió. Que ya no les dan a la y bueno, ya es otra cosa diferente. Así pero es. las tierras se repartieron en su momento. Implementos les dieron, semilla les dieron, o sea, que no se mantuvo, bueno, sería otra cuestión, a lo mejor una cuestión atmosférica, una cuestión de tierra, no sé. Pero en su momento se dio y se cumplió ese artículo que estamos hablando del 123. Por supuesto. Y así como esos, pues muchísimos. Luego de repente cuando toma posesión los diputados, los compañeros reporteros de San Luis, es la pregunta, son tan repetitivos que dicen, le preguntan a los diputados cuántos artículos tiene la Constitución. Sí. Y como que patinan los diputados y Sí. no, pues cómo vas a estar en un puesto como esos y no saber cuántos artículos tiene la Constitución. Creo que ni siquiera es un tema cuántos, más bien es qué contiene, ¿no? Sí, eso es lo más bonito. Por eso lo que platicaba usted, Cleto, que decía, si realmente enseñáramos a los niños la Constitución, tuviéramos otra sociedad diferente. Así mejores es. Diputados, mejores, Sí, no, claro. mejores de todo lo que tú quieras. Al menos mejores que el Kevin. Un saludo para donde quiera que esté Donde el quiera que diputado esté. federal. Que ya comenzó sesiones el Congreso del Estado. Ayer se reunió el Congreso General para iniciar un nuevo periodo de sesiones allá en la Ciudad de México. Maestro, un gusto. No, un gusto para mí siempre venir aquí a saludarte y el tema que sigue platicamos con gusto para que de alguna forma todo el mundo conozca la importancia que tenemos aquí en Río Verde y Ciudad Fernández de cuál es su historia. Así es. Y tiene viniendo aquí tantos años el maestro y no sabe que lo toma la cámara, no la tele, maestro. Acá está, ahí, correcto. ahí No, pues mira, es que aquí la plática con usted, oiga, uno se nos pierde, olvida, ¿no? sí, Así se es. pierde uno. Maestro, muchas gracias. No, siempre es Buen un fin gusto de semana. saludarlo, igualmente para todos que disfruten este fin de semana y que Dios los bendiga. Gracias.